Bien, perdón. Continuamos entonces con esta parte que afecta a la cicatrización. Estábamos hablando de los minerales, el zinc, el selenio, el cobre, como para nombrar también uno de los más importantes que tiene que ver a la hora de cicatrizar una herida. Y los hidratos de carbono, se ha visto, por ejemplo, que los hidratos de carbono simples no ayudan porque hacen una glicosilación avanzada y esto disminuye el recambio de colágeno tipo 1, con lo cual afecta negativamente a la fase de granulación. Entonces, el poder contar con un nutricionista nos ayuda a saber, obviamente, evaluar ese paciente y saber si está con la nutrición necesaria, si necesita algún aporte, si está consumiendo bien hidratos de carbono, si tiene una dieta balanceada, si toma la suficiente cantidad de líquido. Eso es muy importante. Otras situaciones que afectarían a la cicatrización sería una mala circulación, ¿no es cierto? Porque los nutrientes y la oxigenación llega a una herida a través de las arterias y los desechos se eliminan a través de las venas. Entonces un paciente hipertenso que a nivel periférico podría estar más vasocontraído y llegar menos circulación a la periferia, un paciente dislipémico que el colesterol afecta, digamos, la llegada de la circulación y la oxigenación, sobre todo también en la periferia, los pacientes varicosos que tienen un difícil retorno venoso, entonces hay un estancamiento, un edema, generalmente en los miembros inferiores. Y las enfermedades del colágeno, muy importantes generalmente por la afección que tienen en la microcirculación, siempre esas enfermedades. Otras situaciones que afectan a la circulación y que son las patologías o los hábitos del paciente. Ahí podemos asociar varias cosas, como por ejemplo la edad del paciente, obviamente a mayor edad, mayor complicaciones, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, la diabetes, las alteraciones endocrinológicas o las alteraciones neurológicas del sensorio, donde el paciente no se puede movilizar por sí mismo y necesita la ayuda de otros, en el caso de las úlceras por decúbito. Los medicamentos, hay muchos pacientes que están polimedicados y que si nos ponemos a ver algunos de esos medicamentos que si bien no se los podemos sacar, pero sabiendo que están, sabemos que tenemos por ahí un retraso de la cicatrización y que por otro lado podríamos llegar a ayudar a acelerar esa cicatrización. También vamos a hablar en esta charla de los acrónimos. Acá voy a empezar con un simple pantallazo de qué significan los acrónimos. Los acrónimos son palabras que nos ayudan a pensar en un ordenamiento de cómo llegar a la cicatrización de una herida, ¿sí? Hay varios acrónimos que se usan en el mundo. El TIME, el DIME, el DOMINATE, o el DOMINATE, perdón, el triángulo de la evaluación de las heridas, y el LIBERTAD, que es un poco más nuestro. Simplemente tenemos que tener en cuenta que con alguno nos tenemos que familiarizar, con el que nos parezca más cómodo, con el que nos parezca más completo. Ya vamos a ir desarrollando cada uno de estos, pero esto nos sirve para cuando uno ve una herida, saber cómo arrancar con el paciente, con la curación. Ahora lo vamos a ir viendo. Antes de comenzar con los acrónimos, por eso digo que más adelante lo voy a ir mencionando, quería más o menos identificar cuáles son las cosas que vamos a ver en esos acrónimos. Entonces vamos a mirar el tipo de tejido en el que tiene la herida, qué tipo de debridamiento vamos a realizar, cómo están los bordes, cómo voy a hacer un diagnóstico, cuáles son los tipos de exudado y muchas cosas que vamos a ir viendo y vamos a empezar a desarrollar. En estas imágenes quería mostrarles distintos tipos de tejidos con los que nos podemos encontrar. Una escara o una necrosis seca, un tejido negro,
¿no? Una necrosis húmeda que se llama efacelo, que es cuando vemos ese tejido amarillento, pero que está bien adherido, que raspamos con la gasa, no lo podemos eliminar. Al paciente le puede doler también. El tejido de maceración, como vemos en la manito del medio, que es una quemadura, y en realidad lo que tuvo es demasiada humedad en la curación, una curación cerrada que estaba muy húmeda, entonces la piel sanita se puso blanca, ¿sí? Pero es maceración, digamos, está sana esa piel, la podemos recuperar, porque el tejido va a crecer desde la piel sana, entonces tenemos que tratar de recuperarlo. Tejido rojo rutilante que tenemos arriba de granulación, es donde nosotros tenemos que llegar, sería como nuestro andamio para que se empiece a formar la piel. A veces esa granulación está bajita, entonces tenemos que procurar que llegue a nivel del resto de la piel para que empiece a cerrar, y a veces se sobreleva una hipergranulación que la piel puede crecer pero le va a costar un poquito más, por ahí conviene bajarla. El tejido de epitelio nuevo, como vemos en el medio abajo, ese tejido más blanquecino, rutilante, brillante, tejido de epitelio nuevo. Y el tejido de fibrina, que es un tejido amarillento, pero que cuando uno lo raspa por ahí con la gasa, lo puede remover, aunque sea levemente, pero lo puede ir removiendo y puede ser también doloroso. ¿Qué tipo de desbridamiento podemos realizar? Hay muchos tipos de desbridamiento. Podemos usar uno, podemos usar varios al mismo momento. También depende de cómo estemos habituados y quién sea el que esté actuando. Por ahí yo como cirujana puedo recurrir al bisturí o al quirófano y hacer una toalla quirúrgica, o otras personas que pueden no necesitar el bisturí y recurrir a los enzimáticos. El mecánico, que creo que lo hacemos todos en realidad al principio, que es hacer un arrastre del tejido, ya sea necrótico, de la fibrina, de la suciedad que tenga la herida, con una gasa. Podemos poner en una jeringa y tirarle a chorro con agua. Incluso vienen hoy en día gasas impregnadas con productos para desinfectar que se pueden usar también, ¿no? Eso sería mecánico. Cortante con un bisturí, una pincita, un bisturí. A veces no necesitamos ni siquiera de anestesia porque el tejido está muerto, está necrótico y no tiene sensibilidad, y otras veces sí, generalmente en los bordes. Y el desbridamiento enzimático, bueno, el que creo que todo el mundo conoce porque es fácil de conseguir en la farmacia, que es el Iruxol, que es la colagenasa. Después ya la papaína y la bromelina son un poco más complejos de conseguir, o hay que hacer en una farmacia especial. Y también el cómo colocarlos y ver el desbridamiento es un poquito más complejo porque puede ser doloroso, sangra, hay que controlar al paciente de cerca. En cambio, bueno, la colagenasa uno lo puede colocar y va viendo el resultado a medida que va haciendo las curaciones. El autolítico con los hidrogeles, que lo que producen es, uno lo pone en la herida, le hace una curación húmeda y nuestras propias enzimas van interactuando en ese medio y van removiendo el tejido necrótico. El osmótico, como el azúcar, que ya conocido durante muchos años se ha usado, y el de las larvas estériles biológico, que en nuestro país no contamos. Los lavados, ¿cómo empezar los lavados? Bueno, algo se habló también en la charla anterior acerca de los jabones. Nuestra piel tiene un pH ácido, o sea que habría que desterrar el tema de hacer una curación con el jabón de lavar la ropa, que es muy frecuente, o usar jabones neutros, que en realidad serían muy básicos para nuestra piel. Por nuestro pH ácido es preferente usar jabones cremosos. Y en el caso de usar Pervinox, agua oxigenada,
Yo la verdad que la uso solamente si es muy necesario, si veo una infección, porque producen un retraso en la cicatrización. Prefiero por ahí usar otro tipo de jabones. Uso jabón de clorexidina o más económico, por decir una marca, el jabón DAP, que es un jabón cremoso. Para las pieles sensibles se puede usar Lipical, que también es un jabón de una marca reconocida. O un Prontosan, que también es otro antiséptico, pero bueno, también el agua potable es suficiente. Por ahí instruirlo al paciente o cuando uno le comenta cómo se puede curar en la casa, no hace falta que sí o sí sea con solución fisiológica. Si tiene agua potable es suficiente. Si no lo cuenta con eso, obviamente, bueno, recurriremos a la solución fisiológica que está envasada y que sabemos que está estéril. La infección es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta y que en general la gente por ahí o las personas que no saben mucho de una herida ve una herida abierta y supone o presupone que tenemos que ponerle antibióticos de prevención. Y a veces es necesario, la mayoría de las veces no. La herida realmente necesita antibiótico cuando está infectada, cuando podemos comprobar de alguna manera que está infectada, ya sea por algún signo clínico, directo o indirecto, o algún método de diagnóstico. Mientras tanto, no es necesario ponerle antibióticos. O se puede usar antibióticos de manera tópica, a veces sin llegar a los antibióticos endovenosos o vía oral, para no producir resistencia o multiresistencia. Nosotros normalmente tenemos una flora natural de virus, bacterias, hongos que están en armonía. Bueno, cuando hay una lesión y la barrera esa se rompe, estos pueden proliferar, pero también pueden producir, si nosotros ponemos antibióticos, antimicóticos sin tener la certeza de que lo necesita, podemos crear una fuerte resistencia a esos antibióticos. La infección hace que una cicatriz, en vez de cerrarse, obviamente se vaya abriendo, se complique, llegue una sepsis al paciente. Lo típico de una infección puede ser la inflamación, el rubor, el calor, la secreción, el esfacelo, la pus, el dolor. Pero a veces no tenemos esos signos y así todo está infectado. Lo ideal es cultivar al paciente. Podemos ir, cuando nosotros sospechamos de una infección, podemos cultivar, aportar antibióticos hasta que tenemos el resultado del cultivo y ahí, bueno, ver si está bien indicado, tenemos que cambiar el antibiótico. Y ahí vamos a empezar a hablar del biofilm. El biofilm en una herida o en cualquier material inerte, una sonda, o sea, el biofilm es un tema que está cada vez más desarrollado o que cada vez entendemos un poquito más. Se define como una comunidad de microorganismos que están en una matriz de exopolisacáridos adheridos a una superficie tanto inerte como un tejido vivo, puede ser, como les mencionaba recién. Tiene cinco ciclos, ¿no? El primero, que es de una adhesión inicial, que es una adhesión reversible o una contaminación superficial, se podría decir. El segundo, que es de una adhesión irreversible. El tercero, de una maduración, y ahí ya esa maduración primaria empieza a poder lesionar, en el caso de si está en un tejido vivo, lesionar el tejido y se va multiplicando y pasa a la maduración 2, donde ya es un biofilm muy desarrollado con una infección, y ya el 5 con una dispersión de esa infección que puede llevar a la sepsis. Ese biofilm también se puede traducir o comparar o va de la mano del ciclo bacteriano. Con esa adhesión inicial reversible tenemos la contaminación. En la contaminación creo que cualquier herida abierta podría estar contaminada, ¿no? Pero el microorganismo no se replica. En la adhesión irreversible,
la colonización en el ciclo bacteriano ya empieza a replicarse, el microorganismo empieza a replicarse cuando hay una colonización crítica, ya empieza a invadir tejido, a romper tejido, les pido disculpas. Bueno, vamos a seguir entonces que estábamos hablando con este tema del microambiente que no estaba bueno, los extremos, hay que tener un buen microambiente con un buen pH, una buena humedad y tratar de mantener los bordes sanos para poder lograr la cicatrización. Entonces empezamos a pensar ya con todos estos pantallazos que les he ido dando cómo vamos a manejar la herida, la vamos a mirar, la vamos a diagnosticar, vamos a interconsultar y pedir métodos de estudio. Después vamos a pasar por ahí, estoy pensando, esto está pensando como teniendo el paciente enfrente, bueno, lo descubrimos, lo limpiamos, lo topicamos, lo volvemos a cubrir, le decimos, bueno, ¿cuándo tiene que volver a la curación? Después definimos cómo vamos a reevaluar ese tipo de heridas y cómo vamos a asesorarnos con el trabajo interdisciplinario. O sea, cómo vamos a hablar con el nutricionista, con el cardiólogo, con el enfermero que lo va a curar. Y acá es donde se arman los acrónimos para que este sea una guía mental que tengamos para la curación de la herida. Les vuelvo a mostrar la diapositiva que mostré al principio con los distintos tipos de acrónimos que podemos utilizar y vamos a ver cómo se desarrolla cada uno de ellos. Por ejemplo, el TIME, que obviamente que las siglas son en inglés, pero nosotros la vamos a traducir a lo que nosotros necesitamos. Entonces tenemos el tejido. ¿Qué vemos en ese tejido? Es un tejido viable, es un tejido necrótico, esfacelado. ¿Se acuerdan cómo vimos los tipos de tejido? Está macerado. ¿Qué es lo que le pasa a ese tejido? ¿Dónde tenemos que ir a actuar? Por ejemplo, en esta imagen tenemos la parte, digamos, más proximal de la pierna, un tejido más y la parte más distal una necrosis más importante, un esfacelo, tendones expuestos, cómo está ese tejido y qué es lo que nosotros vamos a proponerle para realizar la curación de esa herida. La I se refiere a infección y a inflamación. Entonces ahí vamos a mirar si tiene infección, si tiene inflamación, en general la herida, los bordes, ¿sí? La M se refiere a si hay humedad o hay un exceso de exudado. Hay heridas que son muy exudativas, hay heridas que no es una exudación o una trasudación, lo que se ve en el apósito o en el material que nosotros retiramos de la herida, sino que puede ser pus, así que hay que tener cuidado que no sea infección, o sea, hay que saber identificar qué tipo de secreción es la que tiene, exudado o trasudado de esa herida. Y la E se va a referir a los bordes, cómo están esos bordes, sobrelevados, necróticos, están granulados. Ahí, por ejemplo, en esa imagen se ve en la parte distal, en la parte ya del pie, unos bordes que están necróticos y una necrosis tiene los dos tipos de necrosis seca viene en los bordes donde está bien negro y un esfacelo en las partes que se van acercando hacia el centro. A ver si yo con el mouse, no sé si lo pueden ver, una necrosis seca, una necrosis húmeda o un esfacelo. Entonces, ¿cómo están esos bordes? ¿Cómo está el borde arriba? ¿Está granulado? Ahí tiene como una úlcera satélite. Bueno, toda esta evaluación la podemos hacer con el TIME. Entonces, recuerden, el TIME, la T de tejido, la I de infección o inflamación, la M de humedad o exudado, la E de bordes. Es medio difícil combinar el pensamiento entre que yo me quiero acordar del TIME y está en inglés. Yo lo entiendo. Ya vamos a encontrar otros que nos puedan ayudar un poquito más. Y acá quise mostrar otra herida que se ve muy frecuentemente y por ahí dice, bueno, no, pero viene granulando porque el borde, si bien está macerado, tiene tejido sano.
Pero miren cómo está ese centro, ese tejido necrótico esfacelado. Seguramente que si nosotros pudiéramos recortar ese tejido necrótico, mandarlo a analizar, está infectado, tiene signos de infección. Y si se fijan alrededor, tenemos un poco de eritema, algunas lesiones pustulosas o impetigización, ¿sí?, en los bordes. Puede también esto haber sido reacción a la cinta, porque miren, esa lesión que está ahí podría haber sido, o esta que está acá también, que le ponemos una gasa y una cinta y la cinta le hace alergia. Tenemos que pensar en todas esas cosas. Era una úlcera arterial que tenía una secreción muy leve, pero bueno, los bordes eritematosos, ¿por qué? Porque tenía, tuvo un más de tiempo de lo que debería haber tenido, entonces se ha macerado. Y tenemos otro acrónimo que es el Dominate. También está en inglés, pero bueno, tenemos la traducción, donde la D también se refiere al debridamiento, o sea, cómo estaba ese tejido que habíamos visto en la T del Time, cómo lo vamos a debridar, qué tipo de debridamiento vamos a hacer. Con la O vamos a pensar en qué tipo de descarga o qué tipo de presoterapia le podemos hacer a ese paciente, pensando por ejemplo en una úlcera de miembro, un pie diabético, por ejemplo cuando tienen esas úlceras neuropáticas, que con solo curar la úlcera o con solo ponerle los distintos elementos para curar la úlcera no nos es suficiente, sino que habría que ponerle o una plantilla o mejorar de alguna manera el apoyo para que esa úlcera termine de cerrar correctamente. O en las UPP o las úlceras de presión, que necesitamos rotar al paciente para que ese tejido que está por esos momentos aplastado, por decirlo de una manera fácil, tenga una buena circulación y no se siga aumentando la úlcera. La M de exudado, que ya también lo vimos en la M del Time, pero acá también hace referencia a que tenemos que mirar con la M, nos tenemos que acordar de que algunas úlceras son malignas, tanto por ser de primera una lesión cancerígena, un cáncer de piel que sea ulcerado, una metástasis que sea ulcerado, o úlceras que se han malignizado. Tenemos las úlceras de Mayolín, de los quemados, que son úlceras que se han malignizado. Entonces tenemos que ver, si no nos cierra, podemos hacer una biopsia como para ver si no hay malignidad. También la M de qué medicación está tomando ese paciente, como lo mencionamos antes en alguna de las diapositivas, si la medicación nos está afectando negativamente al cierre de esa herida, como son los corticoides, es lo más frecuente que uno piensa, si tengo corticoides, tengo un retraso en la cicatrización. Y la salud mental del paciente. Ahí en el Dominate, a diferencia del Time, empezamos a poner a una persona detrás de esas heridas. ¿Cómo es la salud mental de ese paciente? Es muy importante si tenemos un paciente que no entiende lo que le estamos diciendo o tiene una familia, un contexto que no entiende que él tiene que hacer la curación paso 1, paso 2, paso 3, que si tiene demasiado mojado el vendaje es conveniente cambiárselo, que tiene que acudir a los controles semanales, quincenales, lo que nosotros creamos que es lo correcto, o si el paciente está deprimido, esto lo lleva a una depresión y se siente frustrado, tenemos que pensar en esa salud mental para tomar cartas en el asunto, porque eso también nos va a ayudar al cierre de la herida. La I del Dominate también es de infección o inflamación. La N, y acá incorporamos también lo que mencionamos anteriormente, la nutrición, cómo está nutrido ese paciente. Un paciente, acuérdense, por ejemplo, las úlceras por presión, pacientes que están en la terapia,
que están inconscientes, intubados, etcétera, o con esto que se ha visto con la pandemia del COVID. Si el paciente no está bien nutrido y tiene pocas movilizaciones, empezó a producir úlceras de decúbito. Si no tenemos una buena nutrición, podemos usar los mejores elementos para curarlo, que no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ver si hay alguna insuficiencia arterial que haga que el aporte sanguíneo de oxigenación, de nutrientes que le llega a esa lesión no sea el suficiente. Y la T, técnicas avanzadas que vamos a proponer para la curación de esta herida. O sea, ahí ya empezamos a pensar cómo lo vamos a topicar, qué es lo que le vamos a poner para mejorar esa herida. Vamos a usar un parche, vamos a usar un líquido, vamos a usar un sistema de vacío, una presión hiperbárica, etc. Y la E, ahí incluyeron lo que es el edema, el control de edema. El control de edema de la lesión, de la perilesión, digamos, de un miembro, pensemos en una herida de un pie, por ejemplo, crónica, que por debajo de la herida está todo el miembro edematizado. Por algunos lugares de la herida arriba también, pero no tiene una buena circulación, porque es un paciente que tiene muchas varices, por distintas causas. Entonces tenemos que pensar que si tenemos todo edematizado alrededor, tampoco es un medio bueno para que llegue una buena oxigenación, un buen aporte de medicamentos, un buen aporte de nutrición. Tenemos que tener controlado el edema y así hay menor líquido en el intersticio, entonces los elementos que nosotros podamos producir van a interactuar mejor. Entonces usamos por ahí vendas compresivas, vendajes multicapas, el taping, que es sencillo, bueno, lo conocen los kinesiólogos, pero es un método que haciéndolo con cuidado y sabiéndolo hacer puede producir una descarga de ese edema sin necesidad de hacer demasiados movimientos. Y acá más o menos lo quise exponer con una fotito como para que miremos todo esto, ¿no? Del tejido que tenemos. Tenemos un tejido necrótico, un poco de fibrina, un poco de facelo y un poco de tejido que se está necrotizando. Tenemos algunos bordes que están evolucionando bien, algunos bordes sanos, pero miren acá que se ve que estuvo con la venda elástica, que está el tejido edematizado. Entonces, bueno, el debridamiento, la descarga de presión, o sea que este paciente deberíamos ir entre descarga y edema, podemos hacer un multicapa, podemos hacer un vendaje elástico, podemos poner un taping, podemos hacer un drenaje linfático manual. ¿Cómo ver el exudado? Bueno, ahí no lo estaríamos viendo porque necesitaríamos ver los apósitos, ahí ya estaba en la limpieza de la herida. Conocer la nutrición de este paciente está en una cama de terapia, si ven el fondo, en una cama hay que ver si él puede alimentarse por sus propios medios, si le están haciendo una nutrición enteral, parenteral, le están aportando lo suficiente. Si hubiese alguna alteración vascular, entonces hacer un ecodoppler arterial, venoso, una angiografía si fuera necesario. ¿Qué tipo de terapias le puedo proponer? Si vamos a hacer un debridamiento, vamos a empezar a usar parches, alginatos, etc. Vamos con otro acrónimo y este acrónimo es más nuestro. Este acrónimo está todo en castellano y fue creado por el IH. El acrónimo libertad. También como que la palabra en las primeras 4 letras en liber se va más a lo que es el hecho y la herida en sí. En la R hay que pensar en las enfermedades o en las patologías, y en las últimas 3 letras es cómo vamos a manejar, qué vamos a implementar para esa herida, ¿no? Y la L, cuando pensamos en la L, tenemos que pensar en la lesión,
en la limpieza, la localización, el lecho, ¿sí? O sea, la lesión, a ver qué tipo de lesión es. ¿Es una úlcera por presión? ¿Es una úlcera venosa? ¿Es un pie diabético? ¿Una herida quirúrgica dehiscente? ¿Una traumática complicada? ¿Una quemadura? Etcétera. ¿Qué tipo de lesión tenemos enfrente? Es importante, a veces todas se parecen, a veces cuando ya están tan crónicas no podemos decir de una, bueno, es arterial, es venosa, o por ahí por la localización, pero o es traumática versus venosa, o se combinaron las dos situaciones. ¿Mm? ¿Qué tipo de limpieza o qué tipo de desbridamiento le voy a hacer a esa herida? ¿Dónde está localizada? ¿En el pie, en el talón, en el sacro? ¿Qué profundidad tiene? ¿Cómo es su distribución? ¿Cómo es su forma? ¿Qué tamaño tiene? El lecho, esto que veíamos antes también en los tipos de tejido, el negro que es el necrótico, el más amarillo y negro fibrino necrótico, la fibrina, el también identificar cuáles son las vainas tendinosas, los cartílagos, los huesos que puedan estar expuestos. Cuando está verde y la pseudomonas es como muy fácil de identificar, tanto por el color de ese verde medio fluorescente a veces, ese olor tan particular de la pseudomonas, pero bueno, puede ser de otros colores también amarronado, puede tener cuando hay un poco de infección. El rojo rutilante en el caso de la granulación, el rosado cuando ya tenemos un poco de piel. Cuando pensamos en la I, directamente, al estar en castellano nos es más sencillo, pensamos en la infección, hay que ver si hay mal olor, cómo es el exudado, si el paciente de repente empieza a sentir dolor, que antes no sentía, si vemos que la herida se ha estancado, que la granulación se ha vuelto friable, que en vez de ser un rojo rutilante empieza a ponerse más opaco, más grisáceo. Todo eso tenemos que pensar en infección y ahí retomamos en que si bien podemos tener signos indirectos o directos de infección, recordemos que es muy importante hacer la toma de muestra, más allá de que podemos empezar inmediatamente con el tratamiento antibiótico, hacer la toma de muestra para saber qué tipo de bacteria y qué sensibilidad tiene para hacer un buen tratamiento, ¿no? En la B vamos a pensar en los bordes, tanto del borde del lado de la herida como el borde del lado sano, ¿sí? Del borde de la herida, si está cavitado, si está granulado, si está necrótico, y el borde del lado sano, de la piel sana, si está macerado, si está inflamado, si está con alguna alergia, una reacción alérgica, una dermatitis. Y pensar también en el biofilm, esto que hablábamos ahí de la infección, y si estamos solamente con una contaminación donde no hay que hacer nada, o ya tenemos un biofilm un biofilm más avanzado que nos retrase la cicatrización. La E de exudado, donde lo que hablábamos hace rato, si es seroso, si es hemorrágico, si es purulento, la cantidad, si es mucho, si es moderado, si es poco, para también saber qué tipo de elemento vamos a usar. Si yo tengo un exudado abundante y yo le pongo un parchecito muy finito y quiero que me dure más de 2 días, no lo voy a lograr porque se va a haber consumido en su totalidad ese parche. La R en relación con otras enfermedades, las patologías que lo acompañan al paciente, diabetes, hipertensión, etcétera. Si fuma, si es alcohólico, todo eso tenemos que pensar en otras enfermedades. Los tratamientos locales o sistémicos, tanto qué tratamiento está tomando el paciente, qué tratamiento está haciendo, como cuál es el que nosotros vamos a implementar o nos va a acompañar a la curación. La A de todo lo que sea lo ayudante, los adelantos tecnológicos, la alimentación y la A de apoyo emocional. ¿Qué adelantos tecnológicos? Como venimos mencionando, los parches, los sistemas de vacío, todo lo que sea lo que se usa en cura avanzada de heridas, la alimentación, el apoyo nutricional y el apoyo emocional
muy importante nunca olvidarse que estamos tratando no de una herida, sino de un paciente que tiene esa herida, ¿sí? Y la D, donde tenemos que acordarnos si hay dolor, las descargas, esto que habíamos hablado en el dominante, las descargas en los pacientes que con pie diabético, si hay que hacer vendajes compresivos, y también los diagnósticos diferenciales entre los distintos tipos de heridas y distintas patologías que nos pueden hacer parecer una cosa y en realidad es otra. Y acá como para, siempre les trato de poner una imagen y para que vamos viendo, pensando de acuerdo a esa imagen en el acrónimo, ¿no? Como está esa lesión, es una lesión traumática que ha sido cerrada y ha tenido una deslicencia por necrosis de la punta del colgajo. Donde bueno, está en el muslo esa lesión, bueno, se ve ahí en la foto, es una lesión en el muslo, por arriba de la rodilla, la localización, cómo está el lecho, si el lecho, como es medio reciente la foto, al traumatismo, todavía tiene un lecho sangrante, apenas se está necrosando la punta del colgajo ese que se desprendió, que se lo desprendió a propósito de los hilos para que ver como cuando se suturó estaba con mucha tensión y ya no le llegaba tanta circulación al extremo, se decidió soltarle los puntitos a ver si recuperaba algo de circulación al eliminarle la tensión. Infección, en este caso no estaba infectado, como vemos los bordes están sanos porque es una herida reciente. En relación con otras enfermedades, un paciente joven, sano, que era un traumatismo en moto. Tratamientos que habíamos, bueno, en ese momento fue soltarle los puntos, hacerle la curación, el lavado, no está infectada, así que no necesitamos ponerle pervinosa, oxigenada, ningún elemento agresivo, y en principio con un parche de alginato y un parche secundario que puede ser un hidrocoloide o simplemente un vendaje absorbente, como para que siga la granulación ese tejido viejo mientras se va localizando la necrosis. A veces uno tiene una lesión donde la necrosis empieza a hacerse, uno lo ve más moradito, se va oscureciendo con los días, y si ven acá, por ejemplo, en esta parte está moradito y en esta parte ya está mucho más negro, un negro más marcado. Entonces esto lleva más tiempo y esto quizás la circulación de este lado está ganándole a la no circulación de este lado, entonces va a ganar un poquito más de tejido sano. Y eso, ir esperando ese tiempo es que ir esperando la localización de la necrosis, porque si yo voy del primer día, no, bueno, me corto todo este pedazo que lo veo negro y quizás yo puedo recuperar algo de ese tejido que está ahí intermedio y voy a tener más tejido y menos para cerrar, obviamente. Los tratamientos adyuvantes, bueno, en principio, como les estaba contando recién, primero como hicimos un tratamiento local, este paciente, bueno, había sido una herida sucia en principio, en el momento cuando fue el accidente, ¿no? Y los tratamientos adyuvantes o los avances tecnológicos, después de unos días, que ya supimos más o menos hasta dónde estaba la necrosis, se sacó el tejido necrótico y se le colocó un sistema de vacío, granuló en 2 semanas, pusimos un injerto y la herida se cerró. Eso fue un cierre quirúrgico. Bueno, el dolor, las descargas, los diagnósticos diferenciales, que no es otro tipo de úlcera, no es un decúbito, sabemos cómo se produjo la lesión, etc. El triángulo de las evaluaciones de la herida, esto es otro acrónimo también muy utilizado, donde vemos un triángulo que dice heridas, arriba el lecho de la herida, la piel perilesional, el borde de la herida y en el fondo vemos la imagen de una persona, ¿sí? Entonces, prácticamente si lo miramos o si nos acordamos de este acrónimo, nos vamos a acordar también de todo lo que hemos estado viendo. Es el hecho de la herida, el tejido, el exudado, la infección, todo lo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores.
¿Cómo está la piel perilesional? La piel perilesional sana, ¿sí? La masa está seca, si tiene hiperkeratosis muchas veces, sobre todo en los pies diabéticos, donde se hacen las úlceras neuropáticas, a la vuelta se hace como un callo. Ese callo que se llama hiperkeratosis, bueno, que hay que ir tratándolo de a poco porque acuérdense que es la piel de donde nosotros nos va a crecer la piel sana, entonces si tenemos una hiperkeratosis no está bueno o nos va a retrasar un poco la cicatrización. Pero hoy parece el día de los defectos técnicos, sepan disculpar. Vamos a continuar con esta parte del triángulo de la evaluación de las heridas, como les iba diciendo, el lecho, lo que íbamos mencionando anteriormente, el tejido, el exudado, la infección, la piel perilesional, los bordes del lado de la herida, si tenemos necrosis, cavitación, inflamación, y lo que vemos detrás de ese triángulo es el paciente y su contexto social. También, si nos acordamos de ese dibujito, es muy fácil evocar o hacer de manera sistemática el cierre o la curación de las heridas. Tenemos por último otro acrónimo también, se lo simplifiqué ya en esta última como para no cansarlos tanto, debridamiento, infección, inflamación, humedad, bordes y los productos de soporte, servicio y educación del paciente, DIMES, ¿sí? También era una palabra en inglés, pero bueno, traducida es eso. Y en esta herida también vemos como una de las heridas que se vio anteriormente con un facelo, un lecho sucio, infectado, con detritus, con un borde perilesional enrojecido. Miren los bordes ahí inflamados, incluso acá se ve una ampollita. Y si miran así estos bordecitos, ha estado con la venda, o sea que tiene edema perilesional, el cual hay que ser tratado en una úlcera venosa. Miren, o sea, todas las alteraciones venosas que tiene el paciente. Pero bueno, otro de los acrónimos como para recordar cómo tenemos que encarar el tema del cierre de la herida. Y a manera de conclusión, recuerden se nos para al frente un paciente que viene con una herida, supongamos, en miembro inferior, que por ahí puede ser lo más frecuente. Pensamos en hacer el diagnóstico, qué tipo de lesión tenemos al frente. Le preguntamos al paciente, ¿es diabético, es hipertenso? ¿Qué medicación toma? ¿Qué antecedentes familiares tiene? ¿Hace cuánto que empezó esa úlcera? ¿Cómo se fue curando? Muy frecuentemente viene curándose con los mismos elementos, de médico en médico, cambia de tópicos y no le da resultado. Entonces, hacer un buen diagnóstico nos va a llevar a ser los héroes. ¿Por qué? Porque sinceramente veo que en esto de interactuar con otros colegas, no a muchos les gusta las heridas, no a muchos les gusta el tener que estar lidiando con estas patologías que son crónicas, que son muy largas de cicatrizar. Entonces, bueno, a la hora de interconsultar, dice, bueno, voy a contarle al nutricionista y dice, mira, a mi herida le hace falta nutrición, tengo un paciente que es anciano, que no se alimenta bien, o no tiene los medios para alimentar, no habla del servicio social, o sea, el que se encarga de hacer heridas es cargarse un paciente al hombro con un montón de cosas que eso conlleva, tanto desde la parte pública como desde la parte privada. No, por eso no olvidarse que detrás de una herida hay una persona, un paciente. Buscar los métodos diagnósticos necesarios, a los colegas necesarios con los que necesitemos interactuar. Usar algún tipo de acrónimo, no importa cuál sea, ustedes sepan que hay muchos, léanlos a todos, acostúmbrense a uno, es como para que nuestra cabeza estemos con la herida y de repente digamos, bueno, miro el tejido, veo cómo lo saco, veo qué tópico le pongo, cómo lo cubro, a quién llamo para que me ayude, cómo trato a ese paciente, cómo le explico a ese paciente, cuánto tiempo me va a llevar esta curación, cuánto tiempo, que muchas veces no sabemos,
cuánto tiempo va a estar abierto y cuánto tiempo los citocontrol. Y después abrir esa herida, limpiar, topicar y volver a cubrir porque las heridas, acuérdense que tienen que estar cubiertas y curarse en un medio húmedo. Acuérdense del microambiente, es muy importante. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mi mail por cualquier consulta que surja en otro momento. Me pueden escribir sin ningún problema. Bueno, Noé me estaba diciendo que Jessica había preguntado si Pseudomonas es la única bacteria que hay en las heridas. Y la respuesta es no. Eh, Cualquier tipo de bacteria, depende de dónde estemos, si estamos en un sanatorio, en un hospital, incluso puede haber bacterias multiresistentes e intranosocomiales. Eh, la pseudomonas es una de las más frecuentes, o sea, yo lo que había mencionado que el Staphylococcus aureus y la pseudomonas eran una de las bacterias que más frecuentemente se encontraban, pero no es la única. Sí es la más fácil por ahí de distinguir, porque si vemos un tejido, un líquido purulento o una secreción amarillenta y no sabemos por ahí de qué bacteria podría ser, un montón, ¿no? Pero la pseudomonas tiene la característica de que la secreción es un verde fluorescente y que tiene un olor muy característico. No sé describir el olor, pero por ahí el paciente que viene con pseudomonas, como que ya antes que entra sí lo siente, y uno ya está preparado para descontaminar y ver que obviamente sacamos igual cultivo, porque puede haber aparte de pseudomonas otras bacterias acompañando, incluso hongos. A veces me ha pasado de que la herida no avanza, no avanza, no avanza y ya hicimos cultivo y los cultivos son negativos. Ya cuando fue positivo hicimos el tratamiento con antibióticos y de repente se nos ocurría, porque por ahí no frecuentemente tenemos para cultivar hongos en los lugares donde trabajamos, y bueno, se nos ocurrió y sí, era una cándida. Entonces al colocarle el antimicótico se solucionó, la úlcera empezó a avanzar nuevamente. Pero no es la única bacteria, Jessica. Espero que te conteste a esa pregunta. No sé, Noé, si tenés alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar esta charla y espero que les haya sido útil, y cualquier cosa, como les decía recién, me pueden escribir el mail si surge alguna otra pregunta. Gracias a la doctora Quique por la presentación, y ahora vamos a dar un espacio para poder contestar preguntas o dudas que surjan acerca de la presentación que acaban de escuchar. Pueden formular las preguntas en el chat y se las leemos a la doctora, que con gusto va a estar contestando. Bueno, ya estamos de vuelta para esta segunda parte del curso de heridas. Vamos a tener como disertante a la licenciada Rosana Cardoso. Ella pertenece al Hospital de San Antonio de Padua, del Río Cuarto. Así que le doy la bienvenida a Rosana. También les comentamos que pueden ir escribiéndonos las preguntas en el chat y al finalizar la charla vamos a seguir contestando. Muchas gracias y espero que disfruten esta disertación. Bueno, muchísimas gracias, Noel, por la presentación. Agradecida también a todo el público que está participando de esta jornada. Y bueno, dando continuidad a la charla que venía hablando la doctora Cintia Quique, nosotros nos vamos a referir a la evaluación y el informe de las heridas. ¿Por qué es importante realizar esto? Ustedes saben que todas las prestaciones que hagamos los profesionales de la salud deben estar registradas. Y esto tiene como una doble función, porque nos ayuda para conocer también cómo va la evolución de nuestro paciente, pero además sirve para preservar esta cuestión legal, ¿no? Entonces,
como bien dijo Cintia en un momento, la cicatrización de la herida está determinada mediante la salud general del paciente. Siempre decimos que no tratamos una herida, sino que tratamos un paciente con herida. Entonces, esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque todo va a hacer a que nuestro paciente mejore. Entonces, es crucial realizar una buena evaluación, realizarla de manera adecuada y poder hacer una valoración cefalocaudal, no solo del sitio de la herida, sino haciendo como más una introspección hacia el estado de salud general de nuestro paciente. De esta manera vamos a poder planificar el tratamiento y también evaluarlo a medida que van pasando los días, ¿sí? Entonces, en el informe del paciente lo que vamos a necesitar consignar siempre es hacer una historia clínica completa. Y tener en cuenta si el paciente es diabético, si tiene enfermedades vasculares con anterioridad, cómo está su sistema inmunológico, si está comprometido o no, si hay trastornos del tejido conectivo y alergias, si ha tenido algún historial de úlceras previas o de lesiones previas, cómo ha sido su cicatrización. Son todos datos que nos van a ayudar a pensar en la planificación y en la evaluación de este tratamiento. También cuál es la medicación habitual del paciente, porque muchas medicaciones, como bien lo dijo la doctora aquí que con anterioridad, interfieren en la cicatrización, como son los corticoides o los vasopresores. Bueno, entonces tener en cuenta y consignar bien la medicación. El estado nutricional también es muy importante. ¿Cómo es el estilo de vida de nuestros pacientes? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo de tabaco y alcohol? Si tiene o no movilidad reducida, cómo es su actividad diaria, también es importante conocerla para poder planificar los cuidados en base a todo eso. También si tiene algún tipo de problemas psicológicos, es decir, que esté cursando alguna depresión o que esté con periodos de ansiedad, todo eso nos va a orientar cuál es el mejor tratamiento y poder derivarlo de manera oportuna a otros profesionales. Por eso en cicatrización avanzada de heridas se habla mucho de la interdisciplina, porque en conjunto tenemos que valorar y tratar ese paciente. También cómo es su calidad de vida, si está disminuida con respecto a la herida, que generalmente suele suceder eso, o si simplemente la toma como a la herida como una parte más y entonces eso nos va a pautar de que quizás el abordaje deba ser de otra manera porque a lo mejor el paciente no tiene el hábito de curarse o bueno, buscarle la estrategia para que mejore su calidad de vida aún más. Y también otra cosa que es muy importante es si existe un cuidador, una familia, quién está acompañando al paciente, porque de eso también va a depender la planificación de los cuidados. Entonces, en la evaluación de heridas, lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es el diagnóstico de la causa subyacente, que lógicamente es una parte esencial de esta evaluación, porque no podemos tratar solo la herida per se, digamos, una úlcera venosa, por ejemplo, le podemos poner el mejor apósito del mundo, pero si no tratamos su causa, claramente no va a mejorar. Es decir, debemos hacerle estudios, determinar que efectivamente es una úlcera venosa, que no tenga componentes arteriales. Para eso necesitamos derivarlo a un profesional que se dedique a esa disciplina. Y después acompañar con el abordaje de la herida, acompañar también con las otras medidas que van a subsanar la enfermedad de base. Es decir, este paciente que tenemos el ejemplo de una úlcera venosa seguramente necesitará elastocompresión, medicación para favorecer el retorno venoso y demás. Entonces, por eso es muy importante tratar la enfermedad de base y no solo la herida como sí misma, digamos. Pero, lógicamente, también es necesario evaluar el lecho de la herida y la piel circundante, que, bueno, recién Cintia mencionó los distintos acrónimos de cómo organizar este abordaje. Era el tratamiento.
Es decir, vamos a realizar un informe de las heridas de este proceso una vez que hayamos evaluado al paciente, y no nos tenemos que olvidar nunca de anotar lo siguiente: dónde está ubicada la lesión, cómo es el tamaño, medirla con una cinta métrica, en lo posible que sea descartable, cómo es el tipo de herida, cuánto tiempo hace que el paciente tiene esta herida, cómo son las características de este lecho de la herida. Recién la doctora estuvo hablando sobre el tema, entonces todos esos datos hay que consignarlos en el informe. Es decir, si tiene tejido necrótico, cuánto porcentaje de tejido de granulación tiene, si hay signos de infección. Otra cosa muy importante de anotar es el olor y el exudado, si tiene bajo, moderado, alto, porque eso nos va a ir indicando la necesidad de ajustar el tratamiento, ya sea por presencia de biofilm o no, o simplemente para que elegir un apósito adecuado que gestione adecuadamente el exudado. También cómo está la condición de la piel circundante a la herida, si es normal, si está edematosa, si es blanca, si es brillante, si es cálida, si es roja, bueno, si está seca, si está escamosa. Es decir, buscarle con la mayor precisión posible poder detallar la herida, de manera que cualquier otro profesional que tome ese informe se dé una idea acabada de cómo está, sin ver la herida, cómo está en este momento. Entonces, tratar de ser lo más minuciosos posible. También si la herida tiene signos clínicos de infección. Como ustedes saben, algunos signos clínicos es la demora en la cicatrización, el aumento del exudado, aumento del dolor, si hay tejido de granulación anormal, es decir, son todos signos clínicos que nos van a ir orientando a que hay una infección. No necesariamente tiene que tener fiebre el paciente, sino que son signos locales de infección. También el dolor en la herida es muy importante y debe ser tratado, pero también tiene que ser consignado en nuestro informe. Cómo es el dolor, cuál es su intensidad, la duración, en qué momento del día duele más o duele menos, cómo está ubicado el dolor respecto a la herida, qué percibe el paciente del dolor ocasionado por esa herida. Son todos datos que tienen que estar en el informe para que podamos ir abordándolo de manera holística. Una herramienta que propone Coloplast es el triángulo de evaluación de las heridas, que nos va a permitir organizarnos en la búsqueda de todos estos datos y en la recopilación. ¿Qué es el triángulo de la evaluación de heridas? Un marco holístico que permite a los profesionales evaluar y gestionar todas las áreas de la herida, incluyendo la piel perilesión. Es muy simple de utilizar, es sistemático y nos va guiando desde la evaluación completa de la herida hasta fijar la gestión de los objetivos terapéuticos, y nos va a permitir seleccionar de esta manera el mejor tratamiento. Bueno, acá les dejo un link para que lo puedan buscar. Esta es una herramienta que está a disposición de manera gratuita. Es un formulario que se utiliza mucho y debería utilizarse aún más, porque nos ayuda a organizarnos en esta búsqueda de datos para que quede el registro correspondiente. También nos va a permitir a lo largo del tiempo poder ir haciendo no solo la evolución de este paciente, sino también poder hacer estadísticas. Así que las estadísticas, ustedes saben que es muy importante para poder determinar algunas cuestiones, sobre todo a nivel de gestión de apósitos y de conseguir cosas para favorecer el mejoramiento en la calidad de atención. Bueno, ustedes pueden ver que este formulario es muy intuitivo de completar. Tiene la fecha, el nombre del paciente, el DNI del paciente, son como datos básicos, pero que nos va a servir para que no nos olvidemos de nada de todo lo que hay que tener en cuenta. Habla del paciente en sí, de la descripción de la herida, la ubicación, el nivel del dolor, cómo es el tejido, cuánto tiempo hace que está la herida, que este paciente tiene la herida,
Después nos lleva a la evaluación del lecho concretamente y bueno, ahí nos busca mostrar cuál es el tipo de tejido, nos ayuda a tener en cuenta los porcentajes, ¿no? El tejido necrótico, el granulante, si tiene facelo y en qué porcentaje, porque todos esos datos, como dijimos, nos va a ayudar a elegir el mejor apósito. También está incluida la evaluación del borde de la herida y de la piel perilesional, y todo este formulario lo podemos ir completando de manera rápida y muy intuitiva. Acá les dejo, como les dije, el link y pueden seguir ahí el código. Bien, como dijimos, es una guía simple que nos va a ayudar a establecer la evaluación integral de este paciente, establecer los objetivos y abordar el tratamiento. Va a tener en cuenta no solo a la herida en sí, como dijimos, sino al lecho de la herida, al paciente, al contexto social. Nos proporciona como una amplia información si lo podemos lograr hacer adecuadamente. Bueno, esto es lo que les decía con anterioridad, no se trata solo de la herida, sino también de un paciente atrás de la herida. Y obviamente el manejo de esta herida comienza con la evaluación del paciente y en el contexto social en que éste vive, ¿sí? Bueno, en la evaluación del lecho de la herida ustedes pueden ver que necesita ser monitoreado de cerca porque es muy impredecible en algunas circunstancias. Pueden tener, cuando surgen problemas con el lecho, pueden tener impacto también en el borde o en la piel perilesional. Por ejemplo, si empieza a haber signos clínicos de colonización crítica, va a haber un aumento del exudado en el lecho y eso va a originar que si no tiene un apósito adecuado que gestione ese exudado, puede haber, digamos, aumento de la maceración de los bordes del tejido. Entonces, ustedes pueden encontrar, también tiene como estos dibujitos que si uno no sabe mucho de heridas, intuitivamente lo puede completar. Entonces nos muestra imágenes sobre el tejido necrótico, que es ese tejido negro, desvitalizado. Entonces nos pide que veamos cuál es el porcentaje de este tejido necrótico. Después nos muestra el tejido esfacelado, que es ese amarillento, blancuzco, claramente desvitalizado, pero que no llega a ser negro. Entonces también nos pide un porcentaje. También nos muestra un tejido granulante, donde está ese rojo, rosado, que tiene un buen color, que quiere decir que está en proceso de buena cicatrización, y también nos pide el porcentaje. Normalmente una herida nosotros no la encontramos así de 9 por 9 y los 9 centímetros son de determinada característica. Normalmente en una misma herida podemos encontrar distintas tipificaciones. Entonces, por eso esta planilla nos orienta a buscar el porcentaje, ¿sí? Bueno, en cuanto al nivel de exudado, que era lo que hablábamos recién, el nivel es importante conocerlo, si es nulo, bajo, medio o alto, y el tipo de exudado, si es acuoso, si es seroso, si es espeso, si es sanguinolento, si es purulento. Todo eso nos va a orientar a tomar una decisión respecto al apósito que este paciente necesita, ¿sí? Y los signos de infección. Si tiene dolor en aumento, si hay eritema, si hay edema, si hay calor, es decir, uno por uno va dando ítems en donde uno puede no solo preguntarle al paciente, sino hacer una valoración objetiva y visual de cómo va evolucionando esto. Y después tenemos si se va extendiendo o si es sistemático, si hay un eritema incrementado, si hay pus, si hay abscesos, si hay rupturas de la herida, si se observa celulitis.
Es decir, si el paciente también tiene malestar general, entonces son como ítems rápidos de completar. En cuanto a la evaluación del borde de la herida, acá nos proporciona lo que les decía, esta información valiosa sobre el progreso de la herida. Lo ideal es que el borde epitelial vaya cerrando ese lecho, y esto es un indicador muy confiable de cómo va evolucionando la herida. Entonces tenemos estas imágenes que también nos va mostrando para entender que, por ejemplo, un tejido con maceración es ese tejido que se observa blancuzco alrededor de la herida, y es por el exceso de humedad. Ustedes vieron cuando, por ejemplo, están en la pileta o que tienen las manos húmedas mucho tiempo, como la yema de los dedos se les empieza a poner blanca y arrugadita. Bueno, es el mismo principio, es una sobrehidratación. La maceración en el tejido perilesional se ve exactamente lo mismo. Quiere decir que hay mucho exudado y mucho líquido que no ha sido gestionado adecuadamente por el apósito que se elige, y entonces vuelve a tener el contacto con la piel y hace que se macere. Por el contrario, si está deshidratado, también se puede observar como una costra seca, un lugar que no es propio, no se hace ese microclima que hablaba la doctora, que es el adecuado para que vaya haciendo el desbridamiento, en el caso que lo necesite, autolítico o el proceso de cicatrización en sí. Ustedes saben que nosotros lo que hacemos cuando instauramos un plan de tratamiento es acompañar a la fisiología del paciente de manera externa con elementos que generalmente son apósitos interactivos, que van a lograr que haya un microclima ideal para que entre el apósito y el mismo proceso natural del organismo se logre la cicatrización. Entonces, lo que tenemos que lograr es justamente eso, y esta herramienta nos permite, al poder observarla y objetivar precisamente qué es lo que está sucediendo, nos permite elegir cuál es el mejor apósito. También es importante ver si el borde está cavitado, marcar la posición, tratar de medir en profundidad a través de un hisopo, por ejemplo, cuál es el diámetro. Y también si tiene estos bordes engrosados que ustedes pueden ver ahí, también nos va a indicar qué otro tratamiento poder instaurar, ¿sí? En cuanto a la evaluación de la perilesional, la piel perilesional se define a la que está dentro de los 4 centímetros en el borde de la herida, o cualquier piel que queda debajo del apósito, ¿sí? Si esto no está de manera adecuada, puede conducir a retrasar el tiempo de la cicatrización y así también provocar dolor e incomodidad para el paciente. Entonces, también vamos a evaluar objetivamente todo lo mismo que vimos con anterioridad, si tiene signos de maceración, es decir, el aumento de la humedad en esa zona, si hay escoriación, que a veces esto sucede cuando traccionamos un apósito que es con adhesivo y no lo sacamos con el cuidado correspondiente. Generalmente la línea trae, soluciones muy amigables con la piel del paciente, pero a veces la piel es demasiado fina o están en límites de la vida, es decir, los adultos mayores o los niños o neonatos. Entonces hay que tener ciertas precauciones, que también la línea ofrece otros productos como las toallitas removedoras de adhesivos que evitarían esta presentación de las escoriaciones, ¿sí? al remover los apósitos adhesivos. También si la piel está seca, si hay hiperkeratosis, si hay callos, si hay eczemas, bueno, todo esto nos va a ir indicando cuál es el apósito de mayor conveniencia.
Pasamos de la evaluación de la herida, que es lo que estuvimos haciendo hasta recién, a establecer los objetivos para el manejo de la herida. Hay que considerar esta evaluación desde 3 áreas, así como también manejar las expectativas del paciente. Entonces, evaluamos el borde de la herida, los objetivos van a ser manejar el exudado, rehidratar los bordes de la herida si así lo necesita, remover el tejido no viable, proteger el tejido de granulación o el epitelial. En cuanto al lecho de la herida, plantearemos los objetivos que son remover el tejido no viable con las técnicas que recién se mencionaron, que hay distintas técnicas y es en este momento en donde tenemos que decidir cuál es la más adecuada. Manejar también el exudado, manejar la carga bacteriana, rehidratar el lecho de la herida, proteger el lecho de granulación y epitelial. Esos son como todos los objetivos que son más o menos comunes a las tres puntas de esta pirámide, ¿no? Y en cuanto a la evaluación de la piel perilesional, también nuestro objetivo va a ser manejar el exudado, proteger la piel, rehidratar la piel, remover el tejido no viable. Fíjense que si bien son comunes, en cada uno vamos a tener particularidades diferentes. Entonces, conocer los productos también es muy importante porque nos va a ayudar a decidir cuál es el mejor tratamiento. Bueno, acá pueden ver algunas de los productos de la línea. Por ejemplo, si en cuanto al lecho de la herida encontramos un tejido necrótico, facelado, siempre va a ser el objetivo principal remover el tejido no viable. Entonces, podemos hacerlo por medios, digamos, quirúrgicos o cortantes o enzimáticos, pero también tenemos la opción del desbridamiento autolítico, que lo podemos hacer con el Purilón Gel, por ejemplo, que es muy amigable, es fácil de utilizar, disminuye también ese espacio muerto entre la herida y el apósito, disminuyendo la carga bacteriana y el potencial formación de biofilm. Y bueno, nos ayuda a que se haga un desbridamiento autolítico, es decir, va a ir removiendo todo el tejido que no es viable para que vaya el proceso naturalmente. Después, si encontramos en el lecho de la herida granulación o un tejido epitelial, debemos proteger ese tejido, ¿no? Entonces, podemos buscar los hidrocoloides o los hidropolímeros que en la línea se llaman Confil, los Biatain, Biatain siliconado, que tienen todas distintas características que sirven para determinados tipos de heridas, ¿sí? En cuanto al exudado, si no tenemos exudado, lo importante es rehidratar este lecho de la herida. Entonces, vamos a volver a utilizar el hidrogel. Si el exudado es bajo, medio o alto, debemos gestionarlo adecuadamente, manejarlo y hacer que encontrar un apósito que sea apropiado según el nivel del exudado. Para eso tenemos toda la línea de Biatain, con el componente de alginato, también los Confil, así que bueno, hay que ir buscando cuál es el más adecuado. Y si hay signos de infección, hay que manejar la carga bacteriana a través de un antimicrobiano, que en la línea tenemos el Biatain AG y el Biatain alginato con plata. En cuanto al borde de la herida, si encontramos en nuestra evaluación que hay maceración, como dijimos, hay que manejar este exudado y hay que buscar un apósito que sea apropiado según este nivel de exudado. Podemos elegir el Confil, el Biatain siliconado, el Biatain con alginato, de acuerdo a si tiene menor cantidad de exudado o va en aumento. Si hay deshidratación, como dijimos, hay que rehidratar el borde de la herida y hay un producto que es muy interesante, que es la crema barrera,
que va a realizar tiene como una consistencia de emulsión, y esa crema va a proteger los bordes de la perilesión. Y en cuanto a la presencia de cavitado, hay que remover también el tejido viable, que normalmente no lo vemos porque está, digamos, en la cavidad. Y si existen bordes engrosados, también hay que proteger el tejido de granulación, y se puede utilizar desbridante más hidrocoloides o hidropolímero, que eso lo vamos a ir decidiendo en el momento. Y en la línea está el Confil, el Biatain y el Biatain siliconado. En cuanto, a la piel perilesional, también si hay maceración hay que manejar el exudado de acuerdo al nivel de exudado. Si la piel es seca, hay que hidratar la piel con crema barrera. Si hay escoriación o eczema, hay que proteger la piel, que también es muy útil la crema barrera. Y si hay hiperkeratosis o callos, hay que remover ese tejido no viable a través de un desbridamiento autolítico con el purilón. Entonces, la selección del tratamiento óptimo parte de una evaluación exacta de las heridas y establecer objetivos en el manejo. Esto, como dijimos, nos va a permitir la elección del tratamiento óptimo en cada evaluación y reevaluación de la herida. Todas las veces que vemos la herida tenemos que hacer el mismo proceso. Quizás sea mucho más rápido que hacerlo en el primer momento, porque muchos datos los vamos a ir conociendo con la interacción con el paciente, pero en cada consulta tenemos que reevaluar la herida, ¿sí? Y plantear nuevamente los objetivos. En cuanto al tratamiento, se incluyen apósitos primarios y secundarios y cualquier producto de cuidado de la piel si es realmente importante. También, como dijimos, hay que tener en cuenta la causa subyacente de la herida y incluir también en este tratamiento lo que sea necesario. Por ejemplo, como dijimos, la terapia de compresión. A veces en este feedback con el paciente es necesario recordarle la importancia, porque a veces los pacientes piensan de que colocándole un apósito interactivo de calidad van a solucionar su problema, y se olvidan de la media porque tienen calor, porque les molesta, y en realidad hay que reforzar y educar todo el tiempo todo lo que es relacionado al tratamiento de base de la patología que tiene el paciente, y mostrarle que la importancia que es que siga ese tratamiento, porque como dijimos con anterioridad, podemos poner lo mejor del mundo, pero si no tratamos la causa base, no va a tener fruto nuestro trabajo. Entonces, bueno, como dijimos, es importante tener al paciente como un partícipe activo dentro de su curación o de su cicatrización, porque si no, no hay forma de poder mejorar su estado de salud. Acá vamos a poner un ejemplo. Acá tenemos un hombre de 68 años con una úlcera de pierna venosa, tratada con terapia de compresión. El paciente tenía mala nutrición, le prescribieron suplementos, tenía movilidad reducida y requería un bastón para movilizarse, ¿sí? Acá pueden ver que el triángulo de la evaluación de la herida, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, hay maceración, está presente la maceración, por eso tiene un tilde. Ven todos esta zona blanquecina, que dijimos que es la sobrehidratación, que se convierte en maceración. Tiene un tejido bastante esfacelado, un 70% esfacelado, y un 30% podría decirse necrótico. No tiene signos de infección. Sabemos que las úlceras venosas generan mucho exudado, entonces no sería un signo de infección, sino de éxtasis venoso más bien. Y
Y bueno, y también podemos ver que los bordes están macerados, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar los objetivos? Va a ser remover el tejido no viable, manejar el exudado y proteger la piel. El tratamiento que vamos a elegir va a ser el desbridamiento seguido de la aplicación de un apósito con adhesivo de silicona y sí o sí en combinación con la terapia de compresión. Un apósito que es muy interesante es el Biatain siliconado, sumado obviamente a la terapia de compresión, que este apósito se va a ajustar al lecho de la herida para una absorción superior, minimizando la acumulación de exudado. Acá pueden ver cómo el apósito busca el fondo de la herida. En el borde va a absorber el exudado verticalmente y va a bloquear el líquido para que no vuelva hacia la piel, y eso va a reducir el riesgo de maceración. La piel perilesional va a estar protegida por la capa de silicona, que va a proporcionar una fijación suave y segura y va a garantizar un daño tisular mínimo a la piel perilesional. Es un apósito de muy buena performance porque disminuye los espacios muertos, digamos, y evita esta colonización crítica o la formación de biofilm, y además gestiona, es un apósito que gestiona muy bien todo lo que es el exudado moderado a abundante, ¿sí? Bueno, estoy dispuesta a las preguntas. Muchas gracias por la atención. Bueno, estamos esperando las preguntas. Les voy a dejar entonces, mientras Noel me asiste con las preguntas, el mail y mi número de WhatsApp para cualquier cosa que ustedes puedan estar necesitando. Les comento que el 25, 26, 27 va a estar el Congreso de la IACH, en donde yo formo parte de la Comisión de Enfermería. Así que bueno, los esperamos para tratar todos estos temas y mucho más, que son súper importantes para el tratamiento de las heridas. No sé si ya tenemos las preguntas. Hola Roxana, muchas gracias por la presentación. Romina nos está preguntando cómo se puede solucionar si nos pasa el caso de que el apósito sea muy chico o justo con herida. ¿Qué harías? Bien, siempre para elegir el apósito adecuado tenemos que tener en cuenta que el lecho esté bien cubierto y el apósito sobresalga unos 3 centímetros aproximadamente por afuera del borde, siempre y cuando ese borde no esté, digamos, con signos de maceración o con hiperkeratosis, pero es importante que el apósito cubra y sobresalga un poquito más del lecho de la herida para que pueda adherirse adecuadamente si así lo necesita. Hay apósitos que no son adhesivos, pero bueno, lo importante es que siempre haya más o menos 3 centímetros por fuera de la herida. Por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, excelente la disertación de la doctora y de la licenciada. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación, y estamos a disposición si van surgiendo alguna duda o les queda algún pendiente o quieren consultar para que los acompañemos con algún proceso. Obviamente está la empresa, pero también estamos los profesionales que podemos a través de un WhatsApp a lo mejor ir acompañándolos. Así que muchísimas gracias a todos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con la próxima charla.
En este caso, la licenciada Elizabeth Hidalgo, asesora de Coloplast, nos va a comentar acerca de las diferentes soluciones que tenemos para el tratamiento de heridas. Y después de la charla vamos a seguir con las preguntas que ahí que ya tenemos algunas más. Muchas gracias. Buenos días, soy Elizabeth Hidalgo, la asesora de Coloplast aquí en Córdoba, siguiendo con el curso de heridas que venimos dictando. En este momento les voy a dar la presentación de los productos de heridas que tiene Coloplast. Durante más de 30 años trabajando en el cuidado de heridas, desarrollando productos para la cura avanzada de heridas, observamos que la absorción es la clave para una óptima curación. Para lo cual, Coloplast cuenta con productos para la cicatrización de heridas según su tipo y estadio, dependiendo de la fase de cicatrización en la que se encuentre la herida o el nivel de exudado, será la recomendación de producto a indicar. Dentro de la familia de productos tenemos Biatain, las espumas o hidropolímeros, que son apósitos suaves y adaptables que absorben y retienen con eficacia el exudado de las heridas. Se los utiliza en heridas crónicas, traumáticas y heridas postoperatorias. El significado de Biatain, donde tenemos que Bi es doble, A de absorción superior y Tain de retención. Entonces, la función es una absorción superior y retención. En la línea tenemos productos adhesivos y no adhesivos. Los adhesivos están conformados, además de la espuma de poliuretano, de un adhesivo hidrocoloide que se va a adherir a las pieles perilesionales que no estén dañadas. No están indicados en heridas infectadas, sí en heridas con exudado alto a leve. Se puede utilizar para prevención en zonas de apoyo. El no adhesivo se utiliza para heridas con las mismas características, pero que tengan pieles frágiles en la perilesión o dañadas. Además de eso, para prevención los podemos utilizar haciendo algunos cortes, como muestran las imágenes. Se pueden adecuar a la zona que queramos proteger en algunos casos, como las zonas de prominencias óseas, la zona de las orejas entre los dedos, y adecuarlo a la curación que necesitemos. Se adaptan con facilidad. En otra de las presentaciones también viene con el agregado de plata, que es una combinación que además de la curación en el medio ambiente húmedo, libera plata, no es oclusivo. La plata iónico hidroactiva está dispersa en todo el apósito y se va liberando continuamente durante todo el tiempo de uso, que puede ser hasta 7 días. Contiene 0,95 miligramos de plata por centímetro cuadrado. Se indica en heridas exudativas con retraso en la cicatrización debido a la presencia de bacterias, como también en las zonas donde hay riesgo de infección. Se consideran la zona sacra o la de miembros inferiores zonas propensas a la infección, por eso se podrían utilizar desde el comienzo de la curación. Incorrectamente usado, en estas imágenes se lo ve, no se lo puede recortar y poner tipo un rompecabezas. La idea es que el apósito esté completo para que haga el proceso de curación y absorción que se requiere, porque recordemos que lo que necesitamos es que absorba y que nos proteja la piel perilesional. Colocándolo de esta manera no puede hacer esta función de proteger la perilesión de la piel, de la herida. En heridas dolorosas, Biatain es el primer apósito que combina la curación en medio ambiente húmedo con la liberación local de ibuprofeno durante todo el tiempo que el apósito esté colocado. Se indica en heridas exudativas, calma el dolor causado por el tejido, por el daño en el tejido, reduce el ardor y la inflamación, contiene una concentración de 0,5 miligramos por centímetro cuadrado de ibuprofeno. Recordemos que el ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio no esteroide con propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas. Cada paciente es único y las heridas, al igual que los pacientes, son individuales.
Entonces tiene sentido personalizar el cuidado para conocer más de cerca las necesidades de todos. El desafío con los apósitos de espuma convencionales es que dejan un espacio entre el lecho de la herida y el apósito. Este espacio que se forma genera acumulación de exudado que desencadena una serie de sucesos. La acumulación de exudado promueve el crecimiento bacteriano que puede conducir a mayor riesgo de infección. Si el exudado se filtra hacia los bordes de la herida, la piel perilesional se puede macerar y retrasar el proceso de cicatrización. La herida necesita un apósito que prevenga y evite la formación de este espacio entre la herida y el apósito. Y Biatain Silicone, con su exclusiva tecnología 3D Fit, es ese apósito. Se ajusta al lecho de la herida, evitando acumulación de exudado. Absorbe el exudado de la herida y detiene la acumulación antes que comience. Nuestras espumas altamente absorbentes cuentan con la tecnología 3D Fit, formada por microcapilares ubicados estratégicamente. Cuando están en contacto con el exudado de la herida, los microcapilares entran en acción, absorbiendo el exudado verticalmente. Como la tecnología 3D Fit absorbe el exudado, Biatain Silicone se conforma al lecho de la herida. El exudado queda bloqueado y retenido, incluso bajo compresión, reduciendo el riesgo de maceración del borde de la herida y piel perilesional. Biatain Silicone, con tecnología 3D Fit, les asegura a los pacientes un ajuste perfecto todo el tiempo. Los pacientes experimentarán sus beneficios: ajuste, absorción vertical y retención, que promueven las condiciones óptimas para la cicatrización de la herida. Biatain Silicone. Ajuste perfecto, en todo momento. En sus distintas presentaciones viene de varias medidas y formas ideales para colocarse en cualquier parte del contorno corporal que necesite resolver la lesión. En esta imagen se muestra esto de la definición que dice que se conforma al lecho de la herida, protegiendo los bordes, evitando que se macere. Todo el exudado se concentra en el apósito y la piel alrededor de la lesión permanece íntegra. Siguiendo con la familia de productos Biatain, tenemos los alginatos, que son apósitos de fibra, que son muy absorbentes, que el 95% son alginato de calcio y carbocimetilcelulosa en un 15%. En contacto con el exudado de la herida, las fibras se hinchan y forman un gel suave y cohesivo que fomenta una cicatrización húmeda. Se utiliza en todo tipo de heridas con exudado moderado a alto y con profundidades parciales o complejas. Ayuda a controlar las hemorragias, también es hemostático, está comprobado, y se puede utilizar también en terapias de compresión. El gel suave y cohesivo permite que la herida mantenga la humedad que se requiere para la cura avanzada, hace una absorción vertical, tiene menor riesgo de maceración por el hecho de que el apósito es el que absorbe todo ese exudado y permite la remoción en una sola pieza, es decir, que cuando se lo retire va a salir completo. En sus distintas presentaciones tenemos el filler, que es una forma de cinta, donde lo que hace es rellenar lesiones cavitadas o muy profundas con bolsillos, permitiendo que el producto vaya haciendo la absorción vertical correspondiente, evitando que el contacto del exudado sea sobre la piel perilesional. La idea en esto es que tiene que meterse completa la cinta, no se la puede desarmar, se mete completa y se retira cuando el apósito se satura de la humedad del exudado y mancha el apósito secundario que hayamos elegido para contener. En la presentación como apósito se lo utiliza en heridas superficiales con gran cantidad de exudado. La manera incorrecta de usar el alginato es estirándolo, desarmando la fibra. En cualquiera de las presentaciones debe colocarse de la manera que viene el producto sin ser estirado. Se recorta con tijera para evitar que las fibras se desparramen, si no ahí no tiene la capacidad de absorber.
El alginato con plata tiene las mismas características del alginato que mencionamos recién, nada más que contiene un 0,6% de plata. Es el mismo complejo de plata alfa-SAN que se utiliza en los apósitos de espuma del betaín. Contiene un agente antimicrobiano que es eficaz contra un amplio espectro de microorganismos, reduce el olor presente por el efecto antibacteriano del apósito, es una barrera eficaz ante la penetración de otros microorganismos y mantiene un ambiente húmedo para una curación óptima de la herida y permite la fácil extracción. Otro de los productos de la familia para el cuidado de heridas son los hidrocoloides, que reciben el nombre de Confil, donde el Confil Plus transparente es un hidrocoloide que permite la visual y monitoreo de la piel y de la herida. Se lo indica para heridas que tengan un exudado leve. Tiene una cuadrícula de mapeo que permite supervisar el tamaño y cómo va evolucionando la herida. No está indicado para heridas infectadas. El Confil Plus es un hidrocoloide que tiene un agregado de alginato. Al igual que el Confil transparente, permite ser utilizado en heridas con un exudado moderado abajo. También tiene la cuadrícula de mapeo, viene de distintos tamaños y formas. Se lo puede utilizar como un apósito primario o secundario y para prevención. El Confil Plus transparente, como mostrábamos al principio, permite la visual y para corregir el riesgo en zonas que queramos proteger, más que nada en heridas con poco exudado y superficiales. El Confil Plus protege y sana heridas que tengan un exudado moderado abajo. En esta imagen se muestra cómo el efecto gelificante de los hidrocoloides, cuando lo colocamos podemos ver a través del producto el tamaño y forma de la lesión y es conveniente marcarla para delimitar hasta dónde podemos contener ese exudado. Se va formando una ampolla más blanca, se hincha el hidrocoloide en esa zona y se pone de un color más claro. Cuando identificamos que excedió el límite ese que marcamos diseñando la forma de la lesión, se lo debe retirar. Confil Plus Contour para protección y tratamiento de pieles y heridas es un apósito también de hidrocoloide suave y flexible que concentra en el centro una almohadilla que tiene Confil Plus y por fuera el Confil transparente. Para heridas difíciles de alinear, también tiene la cuadrícula de mapeo que tiene los demás hidrocoloides. Se los utiliza en heridas agudas o crónicas no infectadas con un exudado bajo a medio. El aliviador de presión Confil para tratamiento de pieles y heridas es una almohadilla con una espuma que alivia la presión combinada con el apósito de hidrocoloide absorbente Confil Plus. Es adecuado para heridas de exudado bajo a medio, úlceras por presión no infectada y piel en riesgo por la presión. Estos aros son extraíbles para encajar en el tamaño exacto que requiramos contener. En estas imágenes se muestran cómo se aplican y se extraen los hidrocoloides. Vienen con protectores antiadherentes que permiten que la colocación sea fácil y de manera aséptica. Se aplica el apósito, se van extrayendo las distintas capas que lo contienen para evitar el tocarlo. Al retirarlo, se sostiene una parte del apósito pegado a la piel y se van estirando los bordes tipo un chicle y de esa manera sale fácil y sin realizar ningún trauma en la lesión. El purilón es otro de los productos que vienen en la familia de Coloplast para el cuidado de las heridas. Está indicado para remover lesiones
en heridas que están necrosadas o con esfacelo, se trata de limpiar por un proceso autolítico, se retira y se debrida la herida. Contiene una alta cantidad de agua purificada, y el resto es un gel cohesivo y viscoso. Disuelve las necrosis, crea un rápido efecto de debridamiento, hidrata la piel circundante de las heridas, generalmente delgadas y finas y también deshidratadas. Está indicado para cicatrización de heridas crónicas secas o con necrosis húmeda, que sería el esfacelo. El purilón, para utilizarlo, hay que retirar el envase, romper la punta superior para que se desprenda por completo y podamos hacer la colocación. Esta especie de acordeón nos ayuda a empujar el contenido del gel fuera del envase y se lo coloca en la lesión, tratando de no tocar con la punta la misma. Y luego desechamos. Otra de los productos que están en la familia es la crema barrera, que es un protector de piel hidrofóbico, repele el agua, no es estéril, funciona como un hidratante para la piel y proporciona protección. Minimiza el contacto de la piel con el exudado en algunas lesiones, con la humedad excesiva en las heces, orinas y en áreas de pañal. Minimiza las pérdidas transepidérmicas de agua y disminuye la permeabilidad de la piel o roturas. Se lo puede utilizar tanto para prevenir lesiones como las dermatitis asociadas a la incontinencia, también en las pieles perilesión, en las pieles en el botón gástrico, que muchas veces a través de la sonda se pueden demostrar que hay efluente que sale. Esto te ayuda a mantener la piel aislada e íntegra. Y como accesorio tenemos el limpiador de piel Comfil, que retira los residuos de adhesivos, brinda frescura y suavidad en la piel sin secarla. Como repaso en esta imagen, muestra todos los productos dependiendo del estadio o de lo que queramos utilizar en él. Tendríamos como repaso protección de la piel, todo lo que sean hidrocoloides. El betaíncílico se lo puede utilizar para prevenir lesiones, y la crema barrera. Para debridar, el purilón gel, y para controlar las heridas por exudado, dependiendo de que sean infectadas o no, tenemos toda la línea de betaín, alginatos y espumas, con o sin plata. Y en los estadios finales o en la prevención de nuevas lesiones tenemos los hidrocoloides, ya sea el Comfil Plus transparente o el Comfil Plus. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? O sea, me parece que hay una parte que... Bueno, arrancamos entonces con la ronda de preguntas. Gracias, Elizabeth. Hoy estamos con el licenciado Giovanni Ambrosio, es representante de ventas de Coloplast, así que abrimos la ronda de preguntas con lo que quieran consultar, ya sea acerca de productos de Coloplast o alguna duda en cuanto a la presentación de Elizabeth. Ahí vi que estaban preguntando Romina en cuanto al tiempo que debe hacerse el tratamiento de los apósitos, o cuánto tiempo debemos dejar los apósitos en general. Así que si te parece, Giovanni, arrancamos con esta pregunta. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, encantado de estar acá. Muchísimas gracias por el tiempo y la participación. Referente al uso de los apósitos de hidropolímeros o las espumas o FOAM, básicamente dependiendo del tipo de uso, ¿no? Porque si es preventivo, pueden durar hasta 7 días sin ningún tipo de inconveniente, de manera
de manera terapéutica también hasta 7 días, pero allí va a haber un factor sumamente importante que es el nivel del exudado. Entonces, bueno, allí vamos a tener que, de acuerdo a lo que evaluemos y a lo que en el día a día vengamos viendo de tipo de exudado y nivel, cuánto puede durarnos el apósito, es decir, en cuántos días se nos puede saturar. Básicamente puede durar con un exudado medio aproximadamente 3 días, 4, es el promedio entre medio y alto, ¿no? Básicamente, pero casi nunca menos de 3. Así que el tiempo va hasta el día 7 y en ese tiempo vamos a medir exudado, pero nunca menos de 2 días es lo recomendable usarlo. No sé si con lo que es hidropolímero era la única pregunta, el tiempo. Perfecto, sí, muchas gracias, Gio. También nos consulta Eugenia, dice que bueno, tiene muchas consultas de pacientes en la farmacia sobre cada cuánto se deben cambiar los parches. Sí, sí, cuando hablamos del tratamiento o el abordaje local con cura húmeda, con este tipo de apósitos, el recambio se quiere que no sea tan frecuente, es decir, tratar, si podemos controlar el exudado y poder mantener ese lecho en un óptimo estado en cuanto a temperatura y humedad, lo ideal sería generar los cambios mínimo cada 48 o cada 72. Si creemos que el apósito está controlando bien el exudado y lo podemos dejar 5, 6, 4 días, lo dejamos. Recuerden que tenemos un margen de tiempo hasta 7 y mientras más tiempo dure el apósito, mejor va a generar una acción dentro de ese lecho. O sea, la idea es no tratar de que baje menos los tiempos de 48 horas, siempre tratando de prolongarlo lo más posible. Ese rango de tiempo es un poco, hablamos de un margen inferior que es de 48 horas, pero no hay el medio y el rango superior va a ir dependiendo o va a ir ligado al nivel del exudado. Perfecto, Gio. También tenemos una pregunta de Selva que nos consulta en cuanto a las heridas cavitadas, si usamos la cinta de alginato, es decir, el filler, ¿con qué apósito sugerís realizar la contención externa o usar como apósito secundario? Sí, cuando necesitamos rellenar la cavidad con un apósito de alginato, con una hebra o filler de alginato, opciones hay varias, ¿no? Desde una cura simple con una gasa como apósito secundario, en algunas oportunidades no les voy a decir que no han usado también o no es opción un hidrocoloide, pero el hidrocoloide genera mucha humedad junto con el exudado que viene drenando y no es una humedad completamente controlada. Así que la recomendación más idónea con esto es un apósito de espuma, un hidropolímero, un foam, una espuma, ¿no? Un betaín silicon en este caso, o un betaín no adhesivo. ¿Por qué? Porque además de que va a absorber, va a generar una mejor potencia en ese control del exudado, va a manejar mejor la humedad y la temperatura, es decir, va a ser más controlada, a diferencia del hidrocoloide, que por ahí se genera una humedad, pero no tan controlada para mejorar esa condición interna, ¿no? de lo que es el lecho y los bordes. O sea, la recomendación siempre sería una espuma, como para combinarlo, ¿no? Como apósito secundario. Perfecto, Gio.
Tenemos otra pregunta de Rosana, nos pregunta si estos productos en instituciones privadas tienen cobertura de obras sociales o si tienen costos accesibles a la hora de poder utilizarlos en una herida. La primera, o sea, eran dos preguntas. ¿Cuáles tienen cobertura en las obras sociales? Y la segunda, Sí. la segunda Sí. si tienen acceso. Ok. En las obras sociales va a depender de los canales regulares que tenga cada obra social para hacer el pedido de material médico o de insumos médicos, que es a donde entra esto, ¿no? En algunas entran por una vía especial, puede ser vía de sección o con un formulario especial. Siempre esto debe ir acompañado del informe del médico, alguna foto con la medida, debe ir acompañado o sea, de un informe bien sólido para que lo puedan introducir en la obra social y de esta forma cubrir. PAMI existe por la vía de sección, hay una que se llama IOMA que cubre el 60 y 80%, OJBA también, hay muchas que cubren, pero esto va a depender del requisito propio de la obra social, de cómo el médico lo justifica y que para el momento la obra social, bueno, también tenga la disponibilidad. Ahora, en la accesibilidad del producto en el mercado, dentro de todos los precios, cuando hablamos de costo-beneficio, siempre, si lo vemos, va a ser bien accesible porque recuerden que las curaciones son mínimo cada 3 días. Entonces, básicamente, un producto nos debería durar 72, 4 días más o menos, ¿no? Pero por lo menos las obras sociales es algo muy de nicho, muy de cada una. Gracias, Gio. Romina nos pregunta, dice, mi paciente tiene una úlcera venosa, tiene demasiado exudado, yo le empecé a tratar con purilón y diatain silicon, pero no disminuye el exudado y aumenta el olor que presenta. ¿Tendría que cambiar el apósito? ¿Por cuál me recomendarías? Bien, venosa. Lo que pasa es que no va a disminuir el exudado en este caso porque el hidrogel, el purilón, el mecanismo de acción es hiperhidratación. Entonces él genera humedad más la humedad interna propia de la lesión. Esto claramente se ve exacerbado y genera aún más exudado y no lo podemos controlar, ¿no? Básicamente suspendería, tomar en cuenta cómo está ese lecho, si hay mucho para debridar, suspendería el hidrogel, el purilón, y lo manejaría, en principio, lo manejaría con la espuma solamente, para ver cuánto tiempo me dura y en cuánto tiempo se me satura ese biataín, esa espuma, ese hidropolímero. Si veo que se me satura muy rápido, trataría de ver cómo lo puedo combinar, quizás en primera instancia, tomando una serie de medidas y viendo si podría controlar aún más, ¿no? Generar mayor absorción. Pero suspendería el uso del hidrogel. Siempre que vamos a querer debridar por tiempos cortos o a menos que sea progresivo, es que podemos usar el hidrogel, pero tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener mayor exudado por el mecanismo de acción. Súper claro, Gio. Bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas, así que nada más que vamos a dar por terminada la charla de hoy. Tenemos Bien. una tercera clase en diciembre, que va a ser la última, donde van a presentar los casos. Les agradecemos a todos por la participación, al Grupo C3 por esta transmisión, y muchas gracias, Giovanni, por contestar todas las preguntas, y bueno, estamos a disposición. Gracias. Muchas gracias por la participación y por la invitación y por siempre estar. Gracias.